Actividad integradora, selección de texto con base en mi perfil. La presente unidad se enfoca a la revisión de qué es un texto, sus características, organización, lenguaje y la estructura de presentación, así como los diferentes tipos a los que nos enfrentamos en la vida académica, laboral, personal y social. A partir de esto, es momento de seleccionar un texto acorde a tu perfil. ¿Qué producto entregarás? Un documento Word, texto acorde con mi perfil. ¿Qué hacer? De los siguientes textos, selecciona y lee uno de cada tipo, es decir, tipo de texto científico, ya sea el primero o el segundo, informativo, cuáles son los países con mayor y menor empatía de América Latina, descubriendo el submarino alemán en el área donde hace 100 años fue hundido uno por un monstruo marino, periodístico, literario. Después de haber leído cada tipo en un documento Word, redacta para cada texto elegido un párrafo de no más de 5 líneas, donde resumas de qué trató cada uno de ellos. Recuerda incluir el título y la bibliografía. Bueno, de acuerdo a lo que se nos pide, de los textos selecciona y lee uno de cada tipo, es decir, uno científico, uno informativo, uno periodístico y uno literario. Ejemplo de texto elegido. Texto científico, la inteligencia artificial no es como lo pintan. Después de haber leído un texto de cada tipo en un documento Word, redacta para cada texto elegido un párrafo de no más de 5 líneas, donde resumas de qué trató cada uno de ellos. El título. Texto científico, la inteligencia artificial no es como la pintan. El resumen. Texto científico que nos dice que si nos imaginamos que las máquinas algún día nos conquistarán, es probable que se deba a que hemos visto demasiado películas de ciencia ficción. La inteligencia artificial, por muy avanzada que parezca y entre a nuestras vidas sin darnos cuenta, aún enfrenta retos técnicos. Y no se nos olvide la bibliografía. Que nos podemos apoyar con la bibliografía que se encuentra aquí. Zurita Max, la movilidad como un derecho en el Universal, consultado el día 19 de octubre del 2016. Y se continúa con uno de los textos elegidos, el informativo, un título, resumen y fuente. Periodístico, título, resumen y su fuente. Literario, el título, resumen, fuente. De los 4 textos seleccionados, elige el que más te haya gustado y realiza lo siguiente. Se coloca título y tipo de texto. La inteligencia artificial no es como la pintan. Texto científico. En forma de viñeta, escribe las características del tipo de texto. Las características del texto son las que definen el tipo de texto. Ejemplo, es un artículo de una revista científica. Su información se puede comprobar, es objetivo y claro. Utiliza un lenguaje coloquial pero también técnico. Actividad integradora, tipos de texto. A lo largo de nuestra vida hemos tenido la oportunidad de leer y o escribir diferentes tipos de texto, a través de los cuales obtuvimos información diversa o dimos a conocer nuestras ideas en torno a un tema. Con la elaboración de esta actividad podrás identificar algunas de las características de los textos, científico, jurídico, informativo y literario. ¿Qué producto entregarás? Un documento Word, tipos de texto. ¿Qué hacer? Elabora una tabla Word similar a la que se presenta a continuación. Tipos de texto. Ejemplo, justificación, fuente, científico, jurídico, informativo y literario. Elabora una tabla en Word similar a la que se presenta a continuación. Insertar. Como se observa, tabla. Nos colocamos abajo. Insertar tabla. Y insertar tabla. Y son 4. Le damos a aceptar.
Ahí. Si deseamos aumentar, nos colocamos en el lado izquierdo y aumentamos. Y algo similar va a quedar así. Nuestra traba. Tipo de texto. Científico y el ejemplo, que puede ser el artículo de una revista científica, como anteriormente lo vimos, su justificación y su fuente. Cuando hablamos de la justificación, se explica cuáles son las características del texto que se permiten identificarlo como un texto científico, jurídico, informativo y literario. Las características del texto son las que definen el tipo de texto y su fuente, de dónde lo obtuvimos, ya sea de un libro, de una revista, de un periódico. Necesitamos colocar la fuente donde obtuvimos la información. El científico puede ser el artículo de una revista científica. Justificación o características. Su información se puede comprobar, es objetivo y claro. Utiliza un lenguaje coloquial pero también técnico. Por lo general el texto se encuentra en un artículo de una revista científica o en alguna revista publicada por alguna universidad. El texto debe ser aproximadamente de 5 líneas. Este texto es de 5 líneas, pero por cuestión del cuadro es como se observa. Pero es que así es la indicación. Jurídico. Decretos, leyes, juicios y apelaciones. Podemos colocar algún artículo de alguna ley. Se utiliza un lenguaje formal y tecnicismos legales. Tiene un orden lógico y jerárquico en cuanto a nombrar autoridades, reglamentos y leyes. Utiliza un lenguaje coloquial pero también técnico. Informativo, que es la noticia de un periódico, reportajes, circulares, artículos de revista e incluso el diccionario. Se informa sobre un hecho, proceso, un asunto o tema o comunica un acontecimiento. Al contrario del texto científico, utiliza un lenguaje que no dificulta el entendimiento del lector, es objetivo y claro, y es ágil su lectura. El literario, un cuento, una novela, es una historia creada por un autor, la historia es real o ficticia. Y también tiene diferentes interpretaciones y utiliza personajes. Ya realizamos la búsqueda de los diferentes tipos de texto. Seleccionamos el fragmento, aproximadamente 5 renglones, que sea característico de cada uno de los tipos de textos que se buscó y se coloca en la columna ejemplo. Al final reflexionamos y se da respuesta a la siguiente pregunta. En tu vida cotidiana, ¿cuál de estos tipos de textos utilizas frecuentemente? Se escribe un ejemplo. Yo elegí que es el texto informativo como ejemplo para estar informado y actualizado. Leo noticias, reportajes en revistas, periódicos y a veces el diccionario. Para una mejor presentación de nuestro cuadro, nos vamos a diseño y podemos elegir alguno que se muestra, como observan. Ya le dimos color a nuestro formato, a nuestro cuadro. Vamos cambiando, algo parecido. Un agradecimiento especial a la facilitadora Daisy Meneses Díaz, módulo 2, campus 1, generación 10, que me apoyó en realizar esa pequeña práctica con el objetivo de apoyarlos a realizar sus actividades integradoras. Muchas gracias por su apoyo, maestra.